Luis Araujo es puro chavorruco. La entrevista. Amigos de Puro Chavorruco, yo soy Luis Araujo y les dije que iba a tener muchas entrevistas muy interesantes y por supuesto está la prueba de ello. El día de hoy tengo a una persona bastante importante para la década noventera, no porque hoy no lo sea, claro, pero en la década de los 90 hizo y deshizo y nos va a platicar por qué. Mi querido Luis Roberto Pérez, coreógrafo pues de las estrellas, está conmigo. Mi querido Hermano, ¿cómo tocayo, qué estás? gusto. Y, Que pues, además somos tocayos, ¿no? un gustazo estar aquí contigo, hermano, después de cuántos años. Ya es lo que le comentaba, hace Sí. muchísimos años que hicimos la última entrevista en persona, pero estoy bien contento de estar contigo. Gracias por la oportunidad de estar con puro chavo Porque además, como pues, tal cual. exacto, exacto. Ambos somos chavorrucos, así que aplica Así perfectamente. es, me encanta. Mi querido Luis, siempre que platico contigo o que pienso en todo lo que te tocó vivir, vamos, yo soy fiel seguidor de la música de los 80 y de los 90 y entonces cuando yo pienso en toda esta época, eh, pienso en la importancia que tuvo tu creatividad en aquellos años. Eres coreógrafo, eres bailarín. ¿Cómo empezaste? Fíjate que, bueno, además de coreógrafo, bailarín y diseñador de imagen, por supuesto, porque también estuve involucrado en toda esa imagen de los noventas, pero ¿cómo empecé? Pues de Sinaloa brinqué a Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta brinqué a la Ciudad de México a mis 15 años, entonces me fui a vivir a Puerto Vallarta, de Vallarta me adoptaron, soy pata salada también, y de ahí brinqué a la Ciudad de México, que ya soy más chilango que nada. Ya. Pero ahí empezó esa idea de incursionar justo primero con un sueño, porque fui fan de Menudo, primero que todo, y antes que nada, que todo el Ok. mundo lo sepa, todos los chavorrucos sepan que yo fui fan de Menudo. Empezaste como fan de Como Menudo. fan de Menudo, esa fue la historia en la que yo me conecté con el medio artístico como tal. Aunque ya bailaba folclore en Puerto Vallarta, en los barcos, ya de una manera profesional. ¿Cuántos años? Lo hice de los 10 a los 15, cinco años. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1970 y tantos, finales de los 70, ¿ok? Empecé y de ahí decidí irme a la ciudad buscando este sueño de formar parte de Menudo. Ok. Era su fan, pero yo ok, quería tú ser un querías, ya Menudo. traías la idea Claro, claro. de audicionar. Así es, entonces ahí empezó toda esa cuestión, toda esa calentura, vamos a llamarle así, y me voy a México a los 15 y con una oportunidad de ir a una audición, pero esa audición faltaban meses para que se realizara. Entonces yo dije, yo no vivía ahí, dije, Ajá. yo no puedo estar viniendo, etcétera. Me dijeron, ¿por qué no te preparas en la escuela? Era una escuela de baile donde iban a hacer esa audición, mientras para que puedas llegar bien a la audición. Le dije, me encanta, pero ¿cómo le hacemos? Yo no vivo aquí. Me dijeron, pues mira, te becamos, tú estás ahí arriba, te quedas en el cuarto de servicio, nos limpia la escuela y con eso nos pagas. Ya, Me encanta. genial. Me fui a eso, llego, me preparo y descubro que todo era una farsa. Lo de la audición. El grupo se llamó Chévere. Ok. Ese grupo lo hizo Pablo Mambilla. ¿Quién es Pablo Mambilla? El que era el coreógrafo de Los Chamos. En aquel Un entonces. venezolano, Ya, claro. Coreógrafo de Los Chamos que estaba pegadísimo, igual que Menudo. Entonces resulta que descubro que todo era una faramaya, ya tenían a los integrantes y estaban solamente haciendo ruido para el grupo. Y uno de los integrantes fue Sergio Mayer, de esa agrupación. Fue lo primero que hizo también Sergio Mayer en su vida. Ok. Entonces, resulta que me decepciono, me quería regresar a Puerto Vallarta, me dijeron, no, tienes mucho talento, quédate, explota, haz cosas aquí, síguete quedando aquí y conviértete en el asistente de coreógrafo Asistente de quién? de ese grupo, De Chévere. ese grupo, ok. Exactamente. Terminé convirtiendo en el asistente, entonces ahí fue donde empecé a aprender Entiendo. esta cuestión, aparte de las clases que tomaba, que daba también en la misma escuela, y ahí fue donde empecé a crecer todo este asunto. Entonces, estaba muy de moda, pues todos los grupos, las boy bands más fuertes eran Chamos y Menudo, y básicamente ahí me empecé a preparar en la escuela de Manolo Fábregas, Ok. después, y empecé a hacer teatro, y ahí empezó a crecer toda mi historia en el mundo del espectáculo. ¿Con quién fue la primera personalidad ochentera o noventera con la que hiciste algo, una coreografía profesional, que tú la viste plasmada en tele y dijiste, esa yo la puse? Yuri. Con Yuri. ¿Cómo llegas a Yuri? Porque además, ¿en qué año? Eso fue en el 88 finales. ¿Qué canciones? Uy, ella todavía estaba muy fuerte con ¿Qué te pasa? Hombres al borde de un ataque. ¿Y ahí Esas entras eran tú? las que estaban. Ahí entro O yo. sea, no, te fuiste de aquí para hasta arriba, ¿no? Sí, o sea, fue de la nada. Bueno, yo había hecho teatro 3 años. Había hecho teatro y realmente... ¿Eso es bullying, eh? Eso ya me está bulleando. Te está por allá, bulleando sí, que ya con sé. el paso del apagón. Entonces, lo primero fue, llegué con, ella estaba trascendiendo a ser internacional.
Era muy fuerte en México con ¿Qué te pasa? Y Hombres al borde, pero venía el disco de Sabes lo que pasa. Ok. ¿Ok? Aún así, yo alcancé a montar, hice un montaje previo con esas canciones, con Isla del Sol, con ¿cómo se llama? La de Hombres, la de canciones icónicas de Yuri, muy ochenteras. Ajá. Entonces decido montar ese show, pero lo vi y ahí estaba en la transición con la disquera para lanzarla internacional, que vino el disco de Saber lo que pasa. Ok. ¿Cuál fue mi primera coreografía que monté? Bueno, en esas coreografías que te estoy diciendo hice muchos ajustes, porque venía de Rogelio Montalvo, que era el coreógrafo, brinqué yo a ser el coreógrafo para empezar a hacer todo el trabajo de Yuri en esa área, y entonces modifico algunas cosas de ese show, pero no había montado nada al 100%, porque ya Yuri se sabía cosas de las coreos y yo no podía cambiarle muchas cosas en ese momento, entonces no había tiempo. La primera coreografía que yo hice como tal, pues fue Sabes lo que pasa. Ok. Del disco de Sabes lo que pasa, El apagón, Cuerpo de mujer, Al carnaval se llama la otra, o sea, ese fue mi primer disco como tal. ¿Sabes lo que pasa? Es un temazo, ¿eh? Sí. Y muy bailable, además. Además. O sea, Sí. se aplicaba perfecto para lo que tú estabas haciendo. Exactamente, o sea, yo vine a cambiar y a revolucionar completamente toda la historia de lo que venía haciendo Yuri en lo que se fue convirtiendo después. Claro. Me fui a Los Ángeles, obviamente, pues, primero para nutrirse, porque hay que estar conectado con la moda. Y mucha gente siempre piensa que nuestra influencia en ese tiempo era Madonna. ¿Y no? Y no lo era. Era Janet Jackson. Janet Jackson. Claro, yo admiraba a Janet y para mí esa era mi referencia coreográfica principal, y claro, escénica. claro. O sea, nada más lo de la tocadera de acá, Ajá. fue lo único que sí Madonna lo impuso, vamos a llamarle claro. así. Y nosotros lo usamos, no lo voy a negar, fue una realidad. Lo hicimos con ese propósito también de causar algo diferente en México, en un programa tan prestigioso como Siempre en Domingo. Claro. Donde Raúl Velasco pues, no te permitía nada. Claro. Oye, después de eso, muchas de las coreografías noventeras, Luis Ro, son tuyas. O sea, mucho de lo que nosotros bailamos, por ejemplo, que bailábamos en el cabaretito, Ajá. ¿no? O sea, todas estas coreografías fueron tu creación. Así es. ¿Cuántas son? Puta, pues todos los discos de las jeans, o sea, para Todos. empezar, todos los discos de las jeans, del principio hasta el Güey, ¿y final. cómo te dabas tiempo? ¿Andabas de gira con Yuri? ¿O no? ¿O ya Yuri ya no andaba tan...? No, sí. ¿Sí? Yuri estaba pegadísima y yo no paraba, viajaba un montón. O sea, yo realmente en los tiempos libres organizaba mis tiempos. Al final, la mayoría del medio sabía que yo era bailarín y coreógrafo exclusivo de Yuri. Muchísimos años. Por consecuente, bendito Dios, siempre se adaptaron a mis tiempos. Entonces no tenía problema en ese sentido. Ellos entendían que yo estaba fijo y viajaba y venía, pero cuando tenía mis tiempos libres, atacaba a todos los demás artistas con los que trabajé en los 90. Jeans. Jeans. MDO. MDO. Mercurio. Mercurio. Tierra Cero. Tierra Cero. Cairo. De ese tiempo también Onda Vaselina estaba- no, ellos no. No, Ellos Onda no. Vaselina no, de 90 no. Hice unas cosas, empecé a hacer el disco de Litzy cuando estaba de solista. No te extraño. Ajá, exactamente. También estuve con Garibaldi, bueno, pero eso tirando la 80, principios de los 90. O sea, hice Mestizo, el último Mestizo, porque hubo varios Mestizos. Me lastimes. El tongoneo. Donde estaba Karenka. Ya ubico, ya, perfecto. Fue el último, Ajá. fue el último. Hice también eso, estuve con Edita Nazario, bailé con Olga Tañón, estuve con La Fey bailando, hice cosas también con, ¿cómo se llama? Elvis Crespo. ¿Te acuerdas de Carlos Ponce que lanzó un disco? Por supuesto. También le monté todo lo que hizo en México, coreografías. Lucía Méndez, Marta Sánchez, ya de solista, que vino a México. O sea, bueno, más, Claro, un montón. claro. O sea, en realidad ha sido una lista muy grande. Bendito Dios, que pude lograr trabajar con todas esas estrellas. Y siempre fue como mi especialidad, los artistas. Claro. Y hasta la fecha. ¿Cómo te organizas tú mentalmente para decir, a ver, esta coreo ya se la puse a este artista? O incluso con el mismo artista, güey. Esta coreo ya está en esta canción. Este paso ya no. Claro, O sea, ya está en Dime que me amas. Este ya no lo puedo poner en Solo Exacto. Vivo para... ¿Cómo te organizas? Era una lucha constante conmigo mismo, porque lo que más odiaba era que hicieran que ver unos con nosotros. O sea, era muy difícil. Imagínate tener a MDO y a Mercurio, los dos súper fuertes en México y haciendo sus cosas en el mismo momento. Y yo era
diseñador de imagen y la coreografía de los dos. Entonces, él a su vez, porque yo podía tener el control total. Claro. Entonces sabía qué hice acá Y qué no, qué no debería hacer acá. Entonces, eso era muy bueno, era lo ideal. ¿Entiendes? Pudieras pensar todo lo contrario. Claro. Y no, si te das cuenta, son grupos completamente diferentes. Y cómo me organizo, pues fluyo. Ajá. Sí, eso que dices es muy importante. Analizo. Y digo, ¿qué le puse? Este paso ya no lo puedo poner acá, porque ya lo hice acá. Ajá. O se parece mucho acá. Ajá. Entonces tengo que evitarlo. Entonces me ayudaba mucho a exigirme, a forzarme, a hacer cosas diferentes, nuevas y tratar de romperme. Así que como el todo el tiempo me reconstruía, Ya. me reconstruía. Oye, ¿y no te pasó? Porque, por ejemplo, la gente que sigue el canal de Puro Chavorruco sabe que empecé haciendo cápsulas 80s y 90s, ¿no? Hablando de ciertas canciones, un pedacito. Pero estamos en 2025, güey. Yo empecé en 2020 y luego digo, quiero hacer cápsula de esta canción. O ya la hice. Exacto. ¿No te pasó que dijeras, a ver, o que de repente vieras una core y dijeras, puta, sí se parece mucho a esta, güey? Sí. ¿Sí te pasó? Bueno, ahí te va, tan fácil, tan sencillo. La canción de Busco un ángel de Menudo, Ajá. esto era el paso básico, pero Ajá. se hacía lento, Ajá. así, a doble tiempo, pero eran 2 deditos de lado y 2 deditos de lado. ¿Qué ocurre? Viene la canción del apagón de Yuri y es lo mismo, pero es más rápido y le meto una cabeza. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de lo mismo trataba de diferenciarlo. Obvio, la canción de Menudo no fue tan fuerte, no fue un sencillo, no trascendió, y la de Yuri sí trascendió. Entonces, afortunadamente, la aplicación fue la adecuada, ¿me entiendes? Pero, o sea, había cosas que de repente decía, ¿qué es esa cochinada que hice Ajá. coreográfica? ¿Qué Ajá. sucede? Ajá. ¿Me entiendes? De pronto digo, ¿por qué puse eso? ¿De dónde salió? A veces la música no inspiraba lo suficiente y era complicado lidiar con eso. Un poquito te lo pongo Diego Verdaguer, Ok. también en un Siempre en Domingo. Él me quería, me dice, grábame, veme y saca los pasos de ahí. Okay. Entonces era un poquito difícil porque tenía que entender su movimiento orgánico, que era, vamos a decir, muy peculiar, muy Entiendo, de él, entiendo. y aplicarlo yo para mí y luego meterlo Claro. en una coreografía era difícil. Claro. Hoy que han pasado tantos años, Luis, estamos en el 2025, y tú ves todo lo que sucedió en aquel momento, te has puesto como a analizar cómo fue que sucedió y cómo fue que te tocó vivir toda esa situación a ti. Raro, porque en realidad nunca lo pensé ni lo programé. O sea, mi idea nunca fue, ay, voy a poner esta coreografía para que todo el mundo la baile. Ay, me voy a convertir en el nuevo Acereje o en el nuevo Macarena. No, nunca llevaban esa intención ninguna de las coreografías. O sea, sí que fueran diferentes y llevaran un sello, sí, una historia que contar, sí, pero no con esa peculiaridad. Entonces, de pronto, imagínate, llegar al cabaretito de Ciudad de México, uno de esos días que uno sale y se va a cotorrear, y ves a todos ahí bailando la coreografía cuando ponían chincho, y decía, ¿qué es esto? Claro, claro, sí, O claro. sea, ¿en qué momento pasó Pasó, y claro. cómo pasó? Ajá. Porque no fue la intención. Claro. Fue muy chistoso. Claro. Lo cual obviamente me sorprendió, amé y dije, bueno, bendito Dios, se cumplió un objetivo inesperado y te sorprende. Eso es lo que tengo que confesar, nunca fue con esa intención. Y cuando hice coreografías con esa intención, No sucedía, no sucedía. Claro, claro, claro. Chistoso. Claro. Oye, no me digas nombres, pero hubo alguna personalidad de la música con la que intentaras trabajar y no se pudiera, por que fuera incómodo, por rollos de ego, por esto no me gustó, cuestiones así. Fíjate que, bendito Dios, tengo que agradecer una vez más que los trabajos llegaban a mí. Entonces casi siempre me buscaron. ¿Con quién me hubiera gustado más bien trabajar, que no se logró? Pues fue un Chayanne, por ejemplo, ¿no? Ok. Me hubiera gustado hacer unas cosas con Chayanne, hasta con la misma Belinda, me hubiera encantado haber hecho unas cosas, pero nunca se logró por circunstancias. En algún momento la mamá de Belinda me buscó, pero nunca No se concretamos, nunca nada. No pasó, y con Chayanne, pues vamos a decir que era un poco imposible porque siempre utilizó bailarines americanos y pues, yo era mexicanito, ¿verdad? Entonces, ahí, ya sabes, relegadito, ¿me entiendes? Pero lo que sí te puedo decir es que cuando nos vio con Yuri en la novela de Volver a Empezar, Ajá, claro. que estábamos nosotros bailando y él tenía su ballet que le pusieron ahí, mexicano, me dijo, o sea, me acercó y me dijo, oye, ¿cuánto tiempo llevan trabajando? No, pues que 4 años formando este ballet, esta alineación. Y me dice, me encanta lo que hacen, se ven integrados, se ven increíbles, se ven padrísimos. Es lo único que recibí de Chayanne. De Chayanne. Entonces, estuvo padre, pero nunca logré trabajar con él. Entonces,
Pues más bien fue eso, como esa situación, o sea, con quien quise, pero no se dio. Más que, no es que me caí mal, o no, fíjate que no, nunca tuve como esa situación realmente. ¿Cómo fuiste evolucionando? Aunque tú ya estabas ya montabas coreografías, ¿qué hacías para seguir aprendiendo, por así decirlo, ¿no? Hay que tomar clases, hay que prepararse. Me iba a Estados Unidos. Siempre que sentía yo la necesidad de que ya estaba muy sobrecargado y sentía que necesitaba volver a recargar Como esa reciclarte, batería, claro. me iba a Estados Unidos. Y eso es muy importante, retroalimentarte, siempre estar cargando la pila de qué está sucediendo, como ahorita con el reggaetón y toda la onda. Digo, dentro de todo, tengo un sello, tengo un estilo, pero trato de implementar, de incluir movimientos, situaciones de lo que está ocurriendo en la escena dancística, ¿me entiendes? ¿Cómo fue dejar de trabajar con Yuri? ¿Cuántos años trabajaste con ella? ¿30? 30 años. ¿No fue un duelo? ¿No fue una separación, un Totalmente, divorcio, totalmente. una depresión, un ratito? Uy, sí. Cuéntame. Fíjate que fue muy duro porque... Independientemente que sea Yuri, perdóname. Sí, O sea, hubiera claro. sido otro artista, ¿no? Al Sí, final es el tiempo. Pero Ajá. Yuri, 30 años. O sea, con las jeans duré 17 años. Todo lo que duró la carrera, básicamente. Ahorita estoy con Cañaveral, que llevo 12 años. Entonces, siempre trato de estar muy unido con mi artista. Y en este caso, con Yuri, 30 años. Sin duda alguna, un matrimonio, como yo siempre le llamo, que pues al separarnos, al cerrar yo ese ciclo, ¿me entiendes? Pues dolió Claro, mucho. Me costó claro. un año. Sí, debe ¿No? ser, claro. Un año de procesarlo. Internamente pasaban muchas cosas, que ya se sabrán algún día ahorita, ¿no? Pasaban muchas cosas y me tardé un año en tomar esa decisión de poder dejarla. Pero también había necesidad de cambiar, de hacer otras cosas. Y de eso se trataba también parte de este... Incluso de para ellas esta también, serie. ¿no? Para carrera y para todos. Para todos, yo creo que fueron 30 años. O sea, que no, está bien, es parte de la vida, es parte de todo. Entonces había que cerrar ese ciclo y cada quien empezar nuevos caminos y estar así. Es súper versátil, o sea, además de ser coreógrafo, estás ahorita en una etapa de cantante también, que ya cantas, bueno, para los que no sepan, ya cantabas desde antes. Sí. ¿Hubo tiempo que hiciste? Bien. Sí, fíjate que digo, eso de la desde que empecé, que te dije que yo me vine de acá en Ciudad de México, fue mi sueño, y siempre lo estuve picando, lo estuve intentando, lo estuve viendo, pero vamos a decir que desgraciadamente tengo un error, que me adelanto mucho a las cosas y siempre veo las cosas de otra manera que a veces la gente no las procesa. En su momento cuando salió el proyecto pues mira, no era común ver a un tipo que se ve normal, o sea, común y corriente en un escenario tocando a otros hombres y bailando coreografías exóticas y todo el rollo. Como que la gente era así, querían ver a un stripper encuerado, enseñando todo, una draga moviendo el pelo. Claro. Entonces decían como que... ¿Quién es él? ¿No? Ajá. Exacto, ¿no? Sí, como que no. Raro. Entiendo. Entonces, que ahorita hay mucho. Ya. ¿Cuánta gente ambigua, rara en los escenarios, medio gay o no gay o whatever, cantan, hacen todo y ya la gente, ay, qué maravilla. Yo desgraciadamente tengo ese error que me adelanto a veces mucho a las Entiendo. cosas y fue difícil lograr conectarlo al 100%. Me lo disfruté, lo gocé, estuvo padrísimo, pero tuve que dejarlo también por los otros trabajos que me consumían tiempo. Ajá. Y ahorita estás con un rollo gruperón, que Me me encanta. encanta, hermano. O sea, back to the basic, como dicen, regresando a mis orígenes. Soy de Sinaloa. Ajá. Tenía que volver atrás a mi familia, a mi realidad, a mi sangre. Y estoy con un proyecto de grupero. Ahora, como Robbie Pérez, el vato de Sinaloa, que yo, Luis Roberto, pues soy su manager, productor, vestuarista. Me convierte en todo ese vato que pues ahí está enloqueciendo. Lleva 3 años apenas con el proyecto y estoy muy feliz porque al final estamos cumpliendo nuestros sueños juntos, ¿no? Maravilloso, maravilloso. En un ratito nos platicas sobre eso, porque además traes una canción traes un dueto que también quiero que Con platiquemos. un noventero. Con un Para que noventero. lo entiendan, porque también es importante hablar de eso. Oye, antes de cerrar la entrevista, Sí. por favor, platícame una anécdota padrísima que tienes con Selena. Selena, mira, me encantó haber, ahora sí que como digo, la olí de cerquita, porque fue una experiencia bien bonita. Estábamos por grabar el comercial de Coca-Cola de sus inicios. Lo grabó Pedro Torres ahí en los estudios Churubusco. Entonces nos pusieron a todos de filita, a los bailarines, y a las bailarinas. Entonces, había mucho, éramos un montón. Y se suponía que todos teníamos que salir a la toma y todos teníamos que bailar. A la hora de la hora, papi, nada. Nos ponen, me escoge a mí y soy el único que básicamente salgo en pantalla con ella. Estuvo increíble, increíble haber disfrutado
esa experiencia y me la llevé en el corazón y gracias a ella también salió Robbie Pérez, el vato de Sinaloa, fue una inspiración Claro. para sacar esta propuesta. Eras fan de Selena. Entonces, bueno, es que ¿quién no, verdad? ¿Quién no éramos fans de Selena? Padre. Aparte, ella era con un corazón enorme, lindísima, sencilla. Luego me la encontré en el Orange Bowl ahí en Miami años después, cuando ella era la gran Selena. Y ella, me acerco a ella para decirle, güey, te amo, me encantas. Y me dice, antes de que yo le dijera algo, me dice, espérame, ¿tú eres el bailarín que hiciste el comercial conmigo? Ah, qué Y le cool, dije, qué cool, qué cool. Sí, soy yo. Y le dijo, tía, te dije, tía, que era el bailarín. Yo te había dicho, tú bailas con Yuri, me encanta lo que haces, está padrísimo. Yo así, Wow, ¿what? wow. Ella, a mí, en lugar de yo a ella, Claro. fue algo que se, bueno, nada. Obviamente le dije que la amaba y era lo mejor, lo máximo en la vida y que por siempre es Selena, ¿no? Entonces, fue muy bonito. De todos los artistas noventeros y de los que siguen aún, ¿qué propuesta te gusta de quien haya evolucionado? Déjame ver si organizé bien mi pregunta. De los que conoces de los noventas, que están vigentes, ¿qué propuesta evolucionada te gusta hoy en día? Ok, perdón, no, que me guste Ajá. la realidad, así que yo diga, hoy me encanta, Ok. me quedo ahí. Ok. Que estén haciendo cosas y que crea que está interesante y que busquen una lucha de renovarse y de evolucionar y demás, pues varios, ¿no? Como las JNS, ¿no? Que ahora con esta imagen, que lo sigo diciendo y que me perdonen, no tiene nada que ver con las jeans originales, es una nueva propuesta que me encanta. Pues está bien, ¿no? Claro, se ven preciosas, mucho brillo, se ven divinas, o sea, estuvo bien. Solo que digo, yo no lo hubiera hecho de esa manera para mí. Ok. Pero estuvo excelente y que bueno, les está yendo muy bien, se ven guapísimas. Va, sobre todo en la imagen. En lo demás, chingón, me quedo, gracias. Magneto, que está sacando un nuevo disco, que acaba de sacar una nueva canción en reggaetón. No sé qué tanto me haya gustado, o sea, estoy Entiendo. un poquito en duda en lo del baile. Pero bueno, nada, se les aplaude el Claro, esfuerzo, claro. la enjundia y todo lo que hacen. Y la nueva canción que acaban de sacar les va muy bien. O sea, es importante tratar de seguir, ¿no? Lo más interesante e importante es cómo lo vas a Claro. seguir. Para mí, creo que tienes que tener mucho cuidado en eso. Claro. Esta entrevista fue presentada por Galaxy Centro de Idiomas. La manera más eficaz y económica de aprender un nuevo idioma. www.galaxycentrodeidiomas.com